Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza la aventura de la información confidencial. Gracias por estar ahí, amigos de BOM Radio Benidorm. Leopoldo, un abrazo. Radio Montaña Leonesa, Gran Vía, Radio Barcelona, canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente, a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Castellón Confidencial. Yo quiero poner una carta a los Reyes Magos para pedirles que por favor se acuerden de las víctimas del terrorismo. Porque si ha habido un gobierno que se ha olvidado de ellas, es este. A día de hoy, de los más de 200 presos de ETA en las cárceles españolas, solo quedan 14 presos de ETA para trasladar a cárceles del País Vasco. El resto ya han sido todos acercados a casa. Es más, como se traspasó la competencia al gobierno vasco, a día de hoy, muchos de ellos, 21 a lo largo de este año en total, han quedado en libertad. Han quedado en libertad porque la técnica era esa. Primero le traspasamos a una cárcel vasca o cercana. En segundo lugar, se le otorga un permiso de trabajo para hacer un curso, para lo que sea, y a partir de ahí el tercer grado, varios años antes de que cumplan la condena completa. Ese era el mecanismo acordado con el PNV y con Bildu, con Otegi, uno de ellos. Y así ocurrió. Históricos de ETA, hasta Chapote, el que asesinó a bocajarro a Miguel Ángel Blanco, está al lado de casa y a punto de comerse los turrones con los suyos. Es más, muchos apuestan a que se presentarán muchos exmiembros de la banda terrorista ETA a las municipales del próximo mes de mayo y que algún etarra puede acabar siendo alcalde de su pueblo, no le quepa ninguna duda. ¿Por qué les cuento esto? Primero, porque no hay que olvidar jamás, y en segundo lugar porque se ha dado carpetazo a una declaración que hizo un párroco, el párroco de Lemona. Lemona es un pueblo de 3.000 y pico habitantes en Vizcaya. Este hombre le pusieron un micrófono en un documental del amigo Arteta, un documental magnífico en el que explicaba pues los recuerdos de la banda terrorista ETA. No hace mucho de eso. Y el párroco de Lemona empezó a soltar perlas como las que van a escuchar ahora. Esto dicho en boca de un sacerdote hace pocos meses. A día de hoy, caminando por Lemoa, por pueblos vecinos, ¿tiene constancia, por ejemplo, usted que haya pintadas a favor de los presos? ¿Y qué le parece que haya ese tipo de pintadas en los pueblos? Son pocas. Debería haber más. Vamos a ver. Pero desde una trinchera se está viendo, sí, pero los nuestros no vuelven. Y sin embargo ellos pueden visitar a sus familiares, es verdad, pero en esa visita a los familiares, ¿cuántos han perdido la vida en la carretera? Claro, estamos juzgando lo que ha sido ETA o las circunstancias del terrorismo llamado, a mí me revienta esa palabra, pero... ¿Por qué? Pues porque sí, sin más, o sea, no tiene ninguna explicación, simplemente a mí me revienta, ¿no? Terrorismo, o sea... Aquí algunos han explotado una cosa, ¿no? Ante esta agresión respondemos con otra agresión. O sea, el que un pueblo oprimido al que quieren conquistar, pues responda pues con violencia, no sé hasta qué punto es terrorismo. Todos entendemos que eso es una guerra entre bandos, entre una nación o contra otra nación. ¿No? A este párroco, Miquel Azpeitia, le sacaron de la parroquia de Lemona por estas declaraciones. El amigo Daniel Portero y su asociación Dignidad y Justicia le llevaron a los tribunales
Y ahora la Audiencia Nacional ha determinado que no hubo delito alguno. Dijo muchas más cosas muy gordas. Dice que no enalteció el terrorismo. Es más, la Audiencia Nacional dice que el obispo de Bilbao y su predecesor en el cargo, Joseba Segura y Mario Iceta, le deben pedir perdón públicamente por haberle apartado de su ejercicio. Estas son las heridas que no se cierran. Mucha gente piensa como este tal Miquel Azpeitia, muchos, a día de hoy. Otros que no lo vivieron, que él sí lo vivió, han creído la versión final de esta maldita manera de contar cómo pegaban un tiro en la nuca al que no estaba de acuerdo con ellos. Mario Garcés es diputado, lo conocen, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso y como todos ha visto morir amigos en las manos de ETA. Mario, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y la verdad es que yo no había escuchado las declaraciones de este párroco. Realmente me parece que representa lo peor de la condición humana, ya no de la vía religiosa, sino de lo peor de la condición humana. Y este señor lamentablemente no está condenado por Audiencia Nacional, pero deberíamos condenarle todas las personas de bien, todas las personas íntegras, porque es un verdadero miserable. Los que somos creyentes a nuestra manera, pero creyentes, creemos también que hay que hacer un repaso a cómo ha actuado la Iglesia en el País Vasco. Es decir, cuando se asesinaba un guardia civil, no le querían enterrar en muchos lugares y tenían que llevarse el cuerpo a su lugar de nacimiento en la otra punta de España. Pero es que había policías locales o nacionales asesinados en ese pueblo y tenían que hacer los entierros a escondidas, a medianoche, no iba nadie. Ha habido una connivencia de parte de la Iglesia del País Vasco y con permiso del arzobispado y de la Iglesia de España. Nunca se pasará una lista, nunca se hará un repaso de los que lo hicieron mal. Sí, sin duda que lo ha habido. La historia de la Iglesia vasca es una historia, desde luego, que daría para episodios muy oscuros, desde el carlismo hasta el terrorismo vasco de las últimas 5 décadas, ¿no? Pero añadiendo algo a lo que decías, en la época que nosotros vivimos de manera directa, presencial y además efectivamente en la carne de muchos amigos, lo que fue el mayor horror, el terror absoluto, decir que esto no es terrorismo por parte de una persona decente, me parece que es desde luego, o hablar de pueblo oprimido. No sé cómo debe interpretar la Biblia este hombre, realmente estaba intentando hacer alguna comparación con la Biblia para ver cómo puede reinterpretar la Biblia un miserable que utiliza sotana como el que acaba de hablar, ¿no? Pero quiero recordar que muchas veces se decía que ellos algo habrán hecho y había que asesinarlos porque algo habrían hecho, ¿no? Fue una especie de silencio cómplice de una gran parte de la sociedad vasca también, que no tuvo la entereza y la integridad de dar un paso adelante. ¿Cuántas decenas de miles de vascos tuvieron que salir del País Vasco para intentar evitar el chantaje, la extorsión, la canallesca permanente? Se calcula que cerca de 200.000 personas. Efectivamente, un verdadero éxodo sociológico y político, porque eso supuso de alguna manera el triunfo también de cierto nacionalismo vasco por la vía del destierro político de personas que pensaban que España era una realidad nacional y que no tenía que existir el terror indigno, el terror ignominioso de aquellos que mataban sin ninguna razón. Y dos, el silencio y la ignorancia de ciertas nuevas generaciones que están intentando comprender, gracias desde luego a esa especie de decadencia ideológica de alguna formación política de este país, que aquello fue una especie de movimiento nostálgico, romántico para luchar a favor de la democracia en este país. Esto es falso. Eso fue pistolerismo, fue delincuencia. Mataban a niños, mataban a niñas, mataban a personas inocentes, mataban a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mataban a taxistas, mataban a tenderos, mataban a cualquier persona que consideraran que no opinaban como ellos. Eso era el verdadero terror. Y a ese terror no debemos volver. Y por cierto, ese terror ha sido blanqueado políticamente. Cada vez que vemos acercar a presos al País Vasco, cada vez que vemos que el Partido Socialista pacta de una manera caprichosa y absolutamente planificada con Bildu, que por cierto, Mercedes Purúa era alcaldesa de Usurbil, por lo tanto evidentemente vamos a ver todo tipo de miembros de Bildu y de Batasuna y miembros de la antigua ETA como efectivamente como alcaldes, y no descartemos ver un lehendakari vasco que haya sido miembro de ETA,
Y no descartemos que veamos a un lehendakari vasco, miembro de ETA, apoyado por el Partido Socialista de Euskadi, que por algo lo están blanqueando. Veremos lo que tenemos que ver dentro de los próximos años y luego lo explicaremos si quieres un poquito más. Desde luego que le quede claro a esas generaciones que lean bien la historia y que no se dejen convencer por aquellos mentecatos y aquellas personas que obscenamente intentan ahora mismo dar una visión de la historia que es radicalmente falsa. Dicen que han pasado muchos años, que al meterlos en política les hacemos buenos, que ya no matan, hay que abrir las puertas. Miren, la realidad es que a día de hoy, por ejemplo, Madrid aumenta su población un 40 y pico % en los últimos 10 años. El País Vasco es el lugar de España donde menos aumenta y no pasa del 1,5-2%, porque la gente no quiere ir al País Vasco o no quiere ir a Cataluña y salen de esos lugares. Eso es lo que deberían plantearse los gobiernos, aunque un nacionalista independentista ya le gusta estar encerrado en sí mismo y no saber lo que ocurre más allá de la frontera. Les encanta poner muros. Es otra manera de ver la vida. Luego volveremos, lo dicho, con una de las víctimas de ETA que nos ha de contar más, porque el día 7, de aquí nada, han organizado una manifestación de apoyo a los presos vascos. Cójase fuerte. Empezamos, amigos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Algo y lleva 5 días sucediendo. Lugar La Peza, Granada. Fiesta ilegal, 5 días, una llamada rave con escenario, barra libre, vehículos, caravanas, música día y noche. Los vecinos llamaron a la Guardia Civil y Guardia Civil dice que hay que esperar porque es peor desalojarlos que dejarlos ahí. Y están la Guardia Civil con helicópteros esperando a que terminen la fiesta. Es la realidad de lo que está ocurriendo hoy en día en este país. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, a ver. Cerca de 40 colectivos y unas 5.000 personas se concentran en una fiesta ilegal en La Peza, en Granada. Y al parecer piensan quedarse. Llevan ya unos días, 5 o 6 días, desde antes de Año Nuevo, y van a quedarse hasta después de Reyes. El problema es que están cerca de una población y las personas de esa población se quejan. En principio están concentrados en un lugar público, son terrenos del ayuntamiento. Ellos se organizan en escenarios, tienen escenarios, puestos de comida, tiendas de campaña, y casi se repite todos los años estas fiestas ilegales en esa zona. Se suelen concentrar, se suelen organizar a través de redes sociales y con GPS dan las localizaciones. Ahora mismo habrá unos 300 vehículos, casi todos ellos autocaravanas o caravanas. Se tienen que desalojar, cierto, pero hay un problema de seguridad. Si la Guardia Civil trata de desalojar, necesitaría muchos efectivos que no tiene en la zona, y hay unos motivos de seguridad que dificultan este desalojo. Posiblemente se cause un mal mayor que el que se trata de evitar. Hay 2 leyes que prohíben este tipo de concentración no autorizada. Una es la Ley Orgánica del año 83 y otra, mira por dónde, es la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Siempre recurrimos a ella en caso de necesidad y ha sido una de las leyes más criticadas. El artículo 23 establece, como tiene que ser lógico, que las fuerzas y cuerpos de seguridad establecerán unas medidas graduales para tratar de que estas personas se desalojen. Hay que avisarles a los concentrados de su actitud, de los daños que están causando, y solo en casos extremos de uso de armas, de alteraciones graves de orden público, se actuará en consecuencia. Por tanto, ahora mismo es muy difícil tratar de desalojar a estas personas. Reitero que están en un terreno público y a las afueras del pueblo.
Hay que exigir responsabilidades, eso sí, a los organizadores, a los promotores y a quien esté montando un negocio a costa de este tipo de eventos. Hay que mirar en redes sociales, hay que investigar si se cobra o no se cobra cuota. En definitiva, una labor de investigación y dificultades para el desalojo de estas personas. Gracias, Serafín. ¿Recuerdas, Mario, la ley de seguridad ciudadana, cómo la denostaban todos? Y resulta que es la única que tenemos para evitar estas cosas, ¿no? Totalmente, y además aquí hay algo que hay que explicar, de que aquí ha habido un problema de prevención. Es decir, una organización de un acto de este tipo, lógicamente, se hace con cierta antelación, se planifica. Y evidentemente yo siempre he sido partidario en estos casos y he vivido en mis responsabilidades políticas algunos casos de actuar rápidamente desde el principio, porque luego efectivamente cuando se consolida la situación tienes un riesgo de alteración del orden público por enfrentamiento. Pero lo que habría que haber evitado es que hubiera 5.000 personas ahí, y habría que haber actuado inicialmente. Eso ha pasado mucho en la Puerta del Sol. Voy a contar un caso. Yo, cuando me nombran secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a las 5 semanas, y fue muy sonado porque abrían todos los telediarios y todos los informativos con este tema, se monta la famosa acampada de las mujeres contra la violencia de género en la Puerta del Sol. Y ahí van creciendo poco a poco las tiendas de campaña. Yo creo que es que lo que no hay que permitir ni en la Puerta del Sol ni en ningún sitio es que se acampe por razones políticas. O sea, las manifestaciones políticas, sobre todo cuando tienen lugar en determinados espacios públicos, o las manifestaciones de ocio desbordado, como es este caso, no deberían tener lugar ahí, porque si no, todo el mundo tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana en el espacio público. Hay otro tipo de foros y hay otro tipo, desde luego, de espacios, tanto virtuales como no virtuales, donde se puede desarrollar este tipo de actividades, ¿no? El 11M fue una expresión de esto. Perdón, el 15M. El 15M, al fin y al cabo, fue una expresión de que la Puerta del Sol se podía convertir en un camping universal. Y yo es una cosa que nunca entendí. Porque la Puerta del Sol tenía que estar para otra cosa completamente diferente. Claro, el problema es cómo se iba a intervenir en la Puerta del Sol, porque podía haber allí disturbios y mucha gente moviéndose. Oiga, lo que había que haber evitado los 2 primeros días es que hubiera 40 tiendas de campaña ahí. Y a eso no habría ocurrido lo que ocurrió después. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. A performance that truly matters. Esto, Mario, nos encantaría a ti y a mí, que nos gusta baile, artes, exotismo en un escenario, colores, la perfección de bailarines, hombres y mujeres chinos. Se llama Shen Yun Performing Arts. Un espectáculo, es brutal. La historia de China antes del comunismo. Es revivir 5.000 años de cultura china a través de las artes escénicas antes del comunismo. Bien, este maravilloso espectáculo tenía que aterrizar unos cuantos días en el Teatro Real de Madrid, y me dicen que por motivos técnicos no se va a representar. Y ahí es cuando empieza el lío. Y tú conoces bien esta historia, porque asegura Joan Lee y varios compañeros más de prensa que los motivos técnicos no son más que las presiones del gobierno chino a través de su embajador en España al propio Teatro Real. ¿Es cierto eso, Joan? Vamos a llamar, ¿cómo se llama la diplomacia de China? En chino se dice es una diplomacia de
del lobo guerrero. O sea, China no para de humillar a todos, o sea, a través de sus poderes económicos tal. En este caso, Shen Yun es una compañía de la danza clásica china que gira por todo el mundo con la misión de revivir la cultura tradicional china, la civilización de los 5.000 años, ¿no? Una civilización antes del comunismo. Shen Yun no vienen de China, vienen de los Estados Unidos. Pero hay un detalle muy importante, que Shen Yun firmó el contrato con el Teatro Real, vendieron las entradas solamente 2-3 semanas antes del espectáculo. El Teatro Real bloqueó su web de entradas sin ningún tipo de explicación. Como yo, en el momento cuando trabajaba en CNN, me puse en contacto con el Teatro Real para preguntarle alguna información, explicación de eso. Me contestó que no se puede compartir ninguna información conmigo. O sea, no se puede. Y luego desde una ONG, desde Estados Unidos, que emitieron una grabación en la cual el Liu Fan, embajador chino en su momento en la comunidad en Madrid, la embajada china de Madrid, confesó en esa grabación que fue él personalmente que presionó el Teatro Real, el director general, para cancelar ese espectáculo. El Teatro Real... El Teatro Real es privado y público, es ambas cosas, ¿no? Bueno, esencialmente es público. La participación mayoritaria corresponde al Ministerio de Cultura, pero es verdad que también tiene participación la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual habría que analizar la corresponsabilidad de todo el mundo. Isabel Díaz Ayuso, por eso. Libertad. Yo quiero que escuches, y me gusta que esté Mario Garcés aquí, esa grabación de una ONG estadounidense. Llaman al embajador chino en España. ¿Cómo se llama el embajador, Jan? Liu Fan. Bien. Vais a escuchar un poco más de un minuto de la grabación, ¿de acuerdo? Es esto. Al saber de esta información, o sea que venía el espectáculo al teatro, contactamos con la gente del teatro. En realidad en España eran días festivos entonces. No pudimos contactar hasta el 6 de enero. Antes de esto hablamos con muchos de ellos. Antes había explicado el embajador que ese teatro lo visitó la esposa de Xi Jinping en su último viaje oficial a España. Dice el embajador, les dijimos sobre el daño, les explicamos las consecuencias de aceptar este espectáculo, quedaron impactados. La primera dama china acababa de visitarlos. ¿Por qué querían mostrar un espectáculo como este? Después de saber lo que les dijimos, tuvieron un dilema, porque ya habían vendido casi 900 entradas por internet. Sería una gran pérdida. Y estaban reticentes a anularlo. Así que hablé con el director general en persona y le dije que no pensara solo en el dinero, sino también en la política. Cuando trabajas con China al firmar la Liga Internacional de Teatros de la Ruta de la Seda, cuidado porque tiene un gran potencial en el mercado chino. No puedes permitirte perder todo el mercado chino por esto. Inmediatamente se dieron cuenta, pero no sabían cómo decirlo. La reputación del Teatro Real estaba en duda, y ahí les preocupaba el efecto negativo de cancelar el teatro. Por lo tanto, les ofrecí no darle un tinte político. Les dijimos que dieran razones técnicas como excusa, que dijeran que como el show se programó con prisa, no pensaron bien en los motivos técnicos. Esta es la voz del embajador chino en España, confesando que presionó al Teatro Real para que no se celebrara un espectáculo porque hablaba de China antes del comunismo. Y básicamente porque Xi Jinping y su esposa, como digo, ella, la esposa, estuvo de visita oficial en ese teatro con la reina Leticia hace muy poco. Es muy grave, es aceptar que hemos sucumbido a las presiones de una dictadura, ¿no, Jan? Albert, yo quiero darte primero enhorabuena, luego felicitación por este reportaje, porque hoy es la primera vez que este escándalo de España que sale en un medio español. O sea, hasta el día de hoy este escándalo ha sido totalmente ocultado por los medios de comunicación. Que tenga tentáculos tan
tan largos. Me puse en ese momento con muchos medios de comunicación que no le interesa. ¿Por qué? Porque detrás hay, se dice, el agua, el mar es muy profundo, hay muchos intereses, muchos poderes, no quieren liar, ¿no?, con estos asuntos. Aquí lo que ha de haber es una explicación. Los amigos de ABC también han publicado lo que yo les cuento, aunque sin este audio. Y dicen que el teatro, todo el rato, Teatro Real diciendo lo mismo, cuestiones técnicas. Bueno, bien, pues que las solventen y que venga el espectáculo. Mire, al Teatro Real o al que sea, que será la manera de demostrar que no hay presión política, ¿no? Mire, yo soy un fan de los teatros, por eso ayer también estuve en una ceremonia de la apertura del Teatro Albéniz, ¿no?, que ha sido un gran testigo de la cultura de Madrid, de España. A mí me encantan los teatros, ¿no? En este caso yo fui personalmente a visitar el Teatro Real, sobre todo la parte técnica. El Teatro Real tiene casi cuatro escenarios que se puede levantar y bajar en el mismo día, simultáneamente. Es decir, que puede aceptar varios espectáculos distintos en varios días seguidos. De los motivos técnicos me ha comentado que nunca pasa esa cuestión técnica en el Teatro Real, porque tiene el mejor escenario en todo el mundo. Eso nunca pasa. Mario, tú conoces a mucha gente, en muchos lugares, te has movido, además eres actor, las artes no te son extrañas. ¿Tú crees de verdad que puede tener tanta fuerza un embajador chino con supuestas amenazas, con presuntas llamadas como lo que hemos oído, como para que una obra China antes del comunismo, puro arte, me es igual de donde venga, no se celebre? La diplomacia china es muy perseverante y más allá de las representaciones que se pueden hacer desde el punto de vista simbólico, que siempre son muy expresivas de la capacidad que tienen de presión los líderes chinos, yo estoy convencido que si quieren abortar una determinada actuación, un determinado espectáculo, lo pueden conseguir a través de amenazas más o menos veladas, implícitas o explícitas, ¿no? Es curioso que España es un país que es capaz de dedicar un sello de correos al Partido Comunista y sin embargo es incapaz de poner en marcha una escenografía sobre China antes del comunismo, que por cierto yo conozco China y claro, cuando uno visita China, desgraciadamente toda la revolución cultural se cargó toda la China anterior, o sea, vas por bueno, y esto nuestro compañero que está aquí lo dirá mejor que yo, pero yo evidentemente no soy chino, pero cuando vas por el Palacio de Invierno, vas por el Palacio de Verano en Pekín, o cuando visitas Shanghái, que estás en Malecón, yo os contaré alguna vez que me pasó cuando visité el Malecón en el año 1994 por primera vez en China, pues la verdad es que no ves prácticamente nada. Esa es la realidad. Y quiero hacer una reflexión mayor, porque creo que es importante. La mayor crisis sanitaria que ha pasado el mundo en los últimos 100 años emana de China. Y hoy por hoy todavía no sabemos las causas reales de por qué surgió esta crisis sanitaria. La mayor crisis no ha sido investigada internacionalmente y evidentemente el gobierno chino va a hacer lo posible por opacar o por impedir que haya una investigación que pueda ser conocida por el resto de los países libres, ¿no? En segundo lugar, no sabemos todavía si China adoptó las medidas necesarias para que no se propagara el virus una vez que el virus existió. Y no estoy hablando de un tema menor. No estoy hablando de un tema baladí, no estoy hablando de un tema estéril, estoy hablando de millones de personas muertas en el mundo. Y todavía sigue sin conocerse qué pasó, si el régimen chino realmente adoptó las decisiones oportunas y en tiempo necesario para evitar que la mayor catástrofe humanitaria que ha habido en los últimos 100 años desde la Guerra Mundial, evidentemente no ocurriera. Y en tercer lugar, China entra en la crisis sanitaria no siendo el líder de la economía mundial, que lo era Estados Unidos. Tras la crisis sanitaria, China se ha convertido en el líder de la economía mundial. Es curioso el desacoplamiento internacional geopolítico que se ha producido, donde ha salido ganando China, que por cierto ha aprovechado la crisis para intensificar el hostigamiento sobre Taiwán, que fue el último país, quieran o no reconocerlo, la República China, que yo visité precisamente antes de la pandemia, donde tuve el inmenso honor de ser invitado por el gobierno de Taiwán y conocer las presiones que sufrían diariamente por parte del gobierno chino. Presiones, por cierto, que sufren al resto del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Interesa más que nos compren la deuda pública. Por supuesto. Por cierto, tengo algún amigo que me pregunta en redes si Mario Garcés conocía a Nicolás Redondo, el fallecido exsecretario general de UGT.
Coincidí con él alguna vez y vamos, hasta donde yo pude hablar con él era una persona cabal y era una persona crítica con lo que estaba pasando recientemente. Y yo creo dijo su hijo alguna vez que no soportaba ver UGT y PSOE como estaban ahora. Sí, él veía cierta descomposición. Ahora han puesto la capilla ardiente en la sede de UGT, algo que a él no le hubiera gustado, pero claro. No, pero ya sabemos, ya cuando uno muere en España se convierte en héroe incluso de aquellos que lo han denostado. Sí, es la realidad. Totalmente, eso es así. Luego recordaremos la figura. María Ángeles López de Celis ha visto históricamente a Nicolás Redondo en Moncloa muchas veces, estará por aquí y nos contará mucho más. Y antes de que te vayas, que sé que a las 5 te marchas, los datos del paro ya sé que son mentira. Lo increíble es cómo es posible que la propaganda la manejen de tal manera que la mayoría de medios consideren que son verdad. A mí me alerta que haya tan poco sentido crítico en la prensa. No lo entiendo. ¿Tú lo comprendes? No, yo no lo comprendo, salvo que todos sabemos que parte de la prensa tiene un problema y es la financiación de la prensa. O sea, yo lo siento, sobre este es un tema que tenemos que hablar todos y además sin ningún tipo de filtros respecto a ciertas necesidades que tiene la prensa de colocar determinadas informaciones oficialistas. Esa es la realidad. Pero para que nos entienda todo el mundo, porque esto no es que lo diga yo, lo dicen las grandes instituciones de estudio económico, lo dicen instituciones económicas, que es lo que está pasando ahora mismo, que realmente hay 550.000 personas más que con arreglo a la serie histórica también tendrían que estar en desempleo. ¿Por qué? Porque la nueva categoría jurídico-laboral que se ha creado con la reforma laboral de los fijos discontinuos eran los antiguos contratos temporales. Y esos contratos temporales antes, desde luego, no computaban como empleo continuo, como empleo fijo. Y ahora computan de tal manera que por eso salen 2.800.000 de desempleados frente a los casi 3.400.000 que debería haber. Esa es la realidad. 1/3 de los puestos de trabajo que se crearon el año pasado son fijos discontinuos, es decir, los antiguos contratos temporales, por cierto, con un periodo medio de 45 días al año. 45 días de trabajo solo al año. Y más de la mitad del empleo creado el año pasado es empleo público. Es empleo público, eso sí que es fijo. Bueno, tengo los datos aquí. En 3 años hemos pasado de pagar 3.600.000 empleados públicos. Esa cifra es récord, jamás se había conseguido y significa 500.000 más de sueldos públicos. Esto va a aparecer China Yuan dentro de nada, la mayoría de empleados públicos pagando el dinero. En cambio, es curioso, se felicitan por el empleo, que está mejor que nunca, y en horas trabajadas estamos en mínimos de hace 15 años. En un año se han firmado 1 millón de contratos menos. Todo lo que les doy son datos oficiales. Y lo que decías tú, de fijos discontinuos sin empleo, antes eran parados, ahora no, tenemos 500.000 de personas. Pero fíjate, de manera que los datos no son para felicitar a nadie. Totalmente. Mira, en la época en que yo ocupaba puestos de responsabilidad en la administración, dejamos el número de empleados públicos en 2.950.000. Ahora hay 3,5 millones prácticamente. Yo puedo entender que en situaciones de necesidad sanitaria y social haya que incrementar la dotación de recursos, pero no incrementarla en esta medida y cronificarla. Ellos han aprovechado la crisis, cuando digo ellos es el gobierno socialista, para incorporar al sector público una masa salarial y una masa de recursos que es absolutamente innecesaria. Porque voy a hacer una pregunta y que le quede claro a todo el mundo. ¿La administración ahora, 4 años después, es más eficaz y más eficiente que hace 4 años o es la misma administración? Porque yo no veo que haya grandes ventajas, y más en un mundo que cada vez está más tecnificado y donde los servicios públicos se prestan de manera tecnificada. Es normal que se incrementen 550.000 cuando, insisto, prácticamente todos los trámites con la administración van a ser ya por procedimientos tecnológicos. Algo está fallando y evidentemente lo que está fallando es por lo que todos conocemos, un gobierno que lo que busca es en el sector público tener un nicho o un cocedero evidentemente de personas para su uso. Es tremendo, señores, y 20.000 pequeños comercios que cerraron en el 2022, de los cuales nadie habla, que esa es la gravedad de todo. Señores, son datos oficiales, y otros datos que no nos gustan son los de la criminalidad en España.
el número de crímenes ha aumentado en general. Por ejemplo, hay más asaltos, más asesinatos, más peleas y la criminalidad se ha disparado un 22%. Solo en Barcelona ha crecido el número de homicidios y asesinatos un 166%. Es tremendo, son datos que deberían ser portada de cualquier informativo y no hay manera de que se publiquen, al menos con la fuerza que deberían. Es no afrontar el problema, es no empezar a resolverlo, Mario. Totalmente. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico claro, nítido y perfecto de lo que está ocurriendo, algo que habitualmente la izquierda española evita. Evita porque eso le obligaría a tomar decisiones que algunas, desde luego, encajan mal con ese buenismo antropológico que han desarrollado a lo largo de los últimos 40 años. Vamos a ir por partes. En primer lugar, cuando se incrementan los estados de necesidad fruto de la crisis económica, es normal que crezca la delincuencia. Pero la gente busca vías para comer, aparecen los robos, aparecen los hurtos, es normal que eso ocurra. Ahora, si la situación económica se ha deteriorado, alguna responsabilidad tendrá el gobierno. Me hace mucha gracia cuando dicen que hay muchas rentas sociales que se están pagando y que es un gran éxito del gobierno a los españoles. Esto es la historia de un fracaso. Cuanto más rentas sociales se paguen, es que la economía va peor. Por lo tanto, lo que es un fracaso lo convierte en una victoria, cuando es la inversión absoluta de la dignidad. En segundo lugar, mira, por ejemplo, habría que hacer un diagnóstico de cuál es el caldo de cultivo de esa delincuencia. ¿Por qué en Cataluña, por qué en Valencia se produce mayor delincuencia? ¿Cuáles son los grupos o los colectivos donde se concentra esa delincuencia? Y habría que verlo, evidentemente, sin ningún tipo de sesgo. Insisto, ni por parte de izquierda ni por parte de derecha. Y en tercer lugar, voy a hablar de violencia de género. Porque yo recuerdo a Irene Montero y a Pedro Sánchez, cuando yo era secretario de Estado de Igualdad, cómo me reprochaban cada asesinato que había en España de una mujer. El año pasado se cerró con récord histórico de los últimos 10 años de mujeres asesinadas por violencia de género. Yo no soy tan indigno y tan miserable como Irene Montero de decir que ella es la responsable de los asesinatos que hay en España, porque no es la responsable. Pero sí te digo que eres una indigna y una miserable porque vosotros nos echáis la culpa a nosotros de esos asesinatos. Esa es la diferencia entre ser honrado, ser honesto y ser una persona digna, y ser una persona deshonesta e indigna como es Irene Montero y Pedro Sánchez. Un abrazo, Joan Lee, gracias por estar ahí. Gracias. Amigos, Mario Garcés, feliz día. Seguimos, no se vayan, tenemos más invitados. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Estás escuchando Castellón Confidencial. Cada día nos deja un comentario al aire, un colaborador, un personaje, amigo. Hoy es Fran Carrillo, fue senador por Ciudadanos y diputado en el Parlamento andaluz. 2023 debe ser el año cero de la revolución civil que España necesita. La alternativa no solo debe venir de la mano de un gobierno que llegue a Moncloa y derogue todo lo que ha hecho el sanchismo. Solo con eso no basta. Tiene que partir también de esa sociedad civil que ha decidido rebelarse y oponerse a los propósitos de poder del gobierno y al propósito de vida que el gobierno tiene para los ciudadanos. Porque el problema no está solo en Sánchez, está en esa sociedad que permite, sin hacer nada, que le saquen violadores a la calle, perdonen a delincuentes que roban o dan golpes de Estado y hagan leyes para beneficiar a determinadas personas con nombres y apellidos. Y todo esto
en nuestra cara. ¿Hasta cuándo va a durar nuestra ceguera? ¿Por qué admitimos tanta anestesia moral? Cuando está todo podrido, es más fácil tirarlo a la basura y construir de cero. Eliminar todo lo que ha hecho el sanchismo en 4 años no puede hacerlo solo la política. Si la sociedad no se mueve, si nosotros como individuos no hacemos nada, que nadie espere que el Estado, ese conjunto de intereses creados, lo haga por nosotros. Este no es un año para quedarse en casa ni para indignarse en el sofá. Es para tomar las calles y decirle al felón, ese que nos gobierna, y a su corte de inútiles paniaguados, que España y nuestra libertad no se tocan. No le falta razón al gran Fran Carrillo. España no se toca. Hay muchos que consideran que las líneas rojas, y yo soy uno de ellos, este año se han sobrepasado como nunca. Mañana Avanzo estará por aquí con nosotros Rosa Díez. ¿Por qué? Porque el 21 de enero, sábado, se ha convocado en Cibeles, en Madrid, en la plaza de Cibeles, una manifestación por España, la democracia y la Constitución. La convocan diferentes organizaciones, Foro Libertad entre ellas, Rosa Díez, está Aleix Vidal Quadras, mucha gente. Es curioso porque los partidos políticos se lo están pensando y mientras tanto esta parte de la sociedad civil se ha puesto en marcha ya, no se lo piensa tanto. Aquí habíamos criticado públicamente más de una ocasión que la sociedad civil debería movilizarse sin esperar que toque el silbato un sindicato o un partido político, pero no parecía fácil. Bien, pues ya hay una convocatoria, ahora veremos el éxito, espero que sea mucho, porque son infinidad las personas que piensan que hasta aquí hemos llegado. Pepe Rossinyol sabe lo que es la sociedad civil como nadie. Pepe, bienvenido, ¿cómo estás? Yo bien hallado, como siempre contigo. Pepe ha sido presidente de Sociedad Civil Catalana en aquellas manifestaciones del 1,5 millones de personas. De hecho, las organizaste junto a tu equipo. La sociedad civil es capaz de todo, pero eso, para empezar, cuesta dinero. Hay que organizar equipos, hay que plantear cuestiones en las que a veces pues hay que invertir una cantidad, eso es cierto, ¿no? Así es, sin dinero, sin organización, sin perfiles, sin profesionales, el recorrido es muy, muy corto, pero a mí cuando se hacen este tipo de movilizaciones, a lo mejor te digo una cosa que no te va a gustar, es que cuando se plantean estratégicamente no se plantea la pregunta más fundamental de todas cuando haces este tipo de movimientos, que es el para qué. El por qué lo tenemos claro todos. Sí, ¿no? Está claro, el felón. ¿Para qué? Para que no parezcamos anestesiados. Sí, pero claro, si no parecen anestesiados, donde se visualiza no es una manifestación de este tipo, sino en las urnas. Y ya, tengo ciertos reparos tal y como se ha convocado esta manifestación, sinceramente. ¿Por qué? Cuéntame. El lugar, Cibeles, me parece muy pequeño. Sé que serán las calles adyacentes y que a lo mejor una imagen de helicóptero, pero es que Colón lo pidieron y se les avanzó un particular que parece que había pedido algún tipo de concentración similar y delegación del gobierno dijo que esto va por turno, el primero que lo piden. Pero ¿no te parece que es mejor hacer algo que no hacer nada? Yo en este momento, fíjate, ya sabes que yo soy tendente a la movilización de la sociedad civil. Sí. Creo que en este país la sociedad civil está adormecida y muchas veces manipulada por algún actor político, muchas veces, y lo sabemos bien, Alberto y yo. Sin embargo, viendo el escenario actual político, sociopolítico, la situación de Sánchez de estar contra las cuerdas, de una posición absolutamente defensiva después de todos estos tics autoritarios que ha tenido en periodo navideño y periodo navideño, después de su flirteo con el separatismo catalán y todo esto que está haciendo este hombre, él necesita un revulsivo para movilizar a sus bases.
y como Franco, el franquismo, la tumba y todo lo que han movilizado ya no sirve, porque ya está quemado todo esto, él está buscando una excusa, claro. Y la excusa, pues... que viene la derecha. Que viene la foto de Colón, ¿sabes? Entonces... ¿Funciona eso de verdad? Claro, es que fíjate, mi tesis es que la prohibición por parte de la acción de gobierno, ese particular que de repente aparece por ahí... ¿Tú crees que es mentira? Y yo creo que es una forma de darle pábulo a esta manifestación para estimularlo. Y yo creo que el mejor, y esto sé que me ganaré pocos amigos con esto que me dice, ya sabes, al ver que yo estoy muy dado. Pero lo que piensas, tú lo has hecho. Claro, has realizado movilizaciones de 1,5 millones en Barcelona, que eso es dificilísimo. Claro, pero fíjate, en Cataluña la diferencia es que era toda la sociedad civil, de todo el espectro político, que estaba en contra del separatismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estaba tutti quanti, ya estabas tú ahí conmigo. ¿Qué ocurre ahora? Que lo que quiere Moncloa y necesita Moncloa es volver al espacio polarizador, blanco-negro, fascistas demócratas, estas cosas que se inventan ellos. Y yo sinceramente, yo creo que será un flaco favor a favor del sanchismo, porque el sanchismo necesita ahora un chivo expiatorio, necesita una alteridad, necesita lo del perro este de Alfonso Guerra, ¿te acuerdas del Rottweiler? Sí. Lo necesita. Y claro, bueno, ahora hablamos de ello y mañana, como digo, Rosa Díez con nosotros para contarnos detalles de la manifestación. Antes, empezábamos el programa hablando de la criminalidad en España y esos datos del 22% disparado de más asaltos, más asesinatos, más peleas, especialmente en Barcelona. Los datos asustan. Un 166% más de asesinatos y homicidios. Esto es que casi un 200%, ¿no? Queremos hablar con alguien que a lo mejor tiene alguna idea de lo que está ocurriendo, más que nosotros seguro. Es un hombre al que admiramos, académico, psiquiatra forense y alguien que argumenta muy bien la realidad. Doctor José Cabrera, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola amigos, ¿qué tal? Un abrazo. Antes estaba fuera de combate, pero ya estoy aquí, al pie del cañón. A ver, José, que nos conocemos hace 30 años. Si hacías la siesta, no digas fuera de combate. Sí, eso no está fuera de combate. A ver, que bueno, vamos a ver. Me habéis pillado. Esto es te hemos pillado porque te queremos. Oye, maestro, ¿qué está pasando? ¿Por qué la criminalidad aumenta en toda España? Lo de Barcelona da miedo, pero en el resto también. Esto, vamos a ver, Albert, la gente que te está escuchando en el programa y cualquier ciudadano con 2 dedos de frente sabe que cuando los directivos, los líderes, los gestores, los que hacen las leyes, no las cumplen, se relaja el tejido social y entonces los límites de autoridad desaparecen y cuando se pierde la autoridad ya no se vuelve a recuperar. Y esto es así de sencillo. Es decir, los gestores, por ejemplo, en Cataluña, que son gestores políticos, son sujetos que habitualmente delinquen porque no quieren cumplir la ley del Estado. Y esto lo perciben los ciudadanos con relajamiento en sus costumbres y aumenta la criminalidad de todos los niveles. Y esto es así. Y ha sido así siempre. Una ciudad como Barcelona, donde la ocupación no está mal vista, donde además el independentismo hace que el presidente vaya contra las leyes, hace que se relajen los demás y que delincan más. Pero no hace que alguien atraque una farmacia. No sé si me explico. Es decir, no es una relación directa. Es una relación directa al relajamiento general de los límites de autoridad. Es decir, si la autoridad los límites los retrotrae, la población se expande. Es muy sencillo. A ver, ¿por qué en la Meca no roban? Pues porque te cortan la mano a la tercera. Ya sé que esto es un poco fuerte, pero así es la vida. Si tú pones límites de autoridad y los retiras, pues se expande la conducta delictiva. Es muy simple. Tú has llegado a ver, tú estás todo el día en los tribunales, en juzgados. Sí. Tú has llegado a saber y a observar por qué ocurre eso que denunciamos la sociedad civil, que entran y salen, que no hay una prisión preventiva suficiente, que no les vemos un castigo ejemplar. Correcto, Albert. Yo estoy efectivamente todos los días en los tribunales. He visitado todas las cárceles de España. Me paso el día en la trinchera con un casco y una bayoneta. Y yo sé exactamente lo que estás diciendo tú, es lo que está pasando. Está pasando que un sujeto roba una casa, la asalta, o no sé qué, y de repente aparece un abogado de cuello blanco y ¡pum! ¿Por qué? Porque ese sujeto que roba pertenece a una red X, y la red tiene abogados, médicos, peritos, todo el rollo. Y entonces, claro, al final entra por una puerta y sale por la otra. Antes, el que robaba la gallina, el cerdo, el que entraba en una casa, pues iba en pelotas.
y iba al trullo porque había robado. Hoy ya van con toda la logística jurídica detrás. Y esto lo estamos viendo. Pero ponme un ejemplo. ¿Qué logística jurídica puede hacer que alguien ni pise la cárcel? Bueno, pues por ejemplo, hace no mucho, en unos asaltos a unos chalés que eran de una red, unas cuantas personas de nacionalidad rumana concretamente, pues entran en el chalet, pum pum, roban, pim pam pum, y en el siguiente chalet las pillan. Entran, las pillan, y una vez que han pillado, claro, van a la comisaría, y ya no se presenta el abogado de oficio. No, que es lo normal, el de oficio, no. Aparece un abogado que ha sido telefoneado por una de las ínclitas, y no, que soy el representante de... Ostras, eso significa, ¿desde cuándo los ladrones iban ya con un abogado en la cartera? ¿Desde cuándo? Sí, sí. Es que esto es así. No te digo que sea mayoritariamente, pero te digo que esto lo estamos viendo. Nunca lo había visto yo. Llevo 43 años en el Tajo. ¿Y qué argumento utilizó para sacarles? Sí, no, pues muy sencillo. Ay, mire, es que esta señorita tal tiene de su país unos informes médicos de que pasó, tenía adicta a no sé qué drogas, y además resulta que tenía una enfermedad psíquica, en fin. Y claro, te sacan informes que a su vez, por supuesto, están en búlgaro, o están en checoslovaco, o están en no sé qué, hay que traducir. Y bueno, informes que pum, sacan de la cartera. Como si fueran que ya traen hechos. El informe psiquiátrico lo presentan. Claro, pero incluso son muchos de esos, muchos informes son falsos. Porque a ver quién demuestra que un informe que está hecho en checo o está hecho en no sé qué, claro, búscate un traductor, busca no sé qué, a ver si el hospital ese existe, a ver si el médico ese que se llama Trogotrov existe. Entonces, con lo cual el juez... Guardia, claro, dice, bueno, carpetazo y queda usted en libertad. A favor del reo. En caso de duda, a favor del reo. Es tremendo, nos estás descubriendo una realidad social a menudo escondida, Claro. Claro. Si es que esto es ahora la delincuencia está organizada, pero con toda la logística jurídica detrás. Esto es una cosa curiosa, Claro, ¿dónde ha quedado el famoso señor que robaba al cerdo de los chistes? No, ahora ya no existe eso. Eso es delincuencia de baratillo. Es increíble. Bueno, ¿y cómo se acaba con esto? ¿Autoridad, límites, cambio legislativo también consideras o aplicación de la ley que ya tenemos? No, la cuestión es que la autoridad que no se ejerce, Albert y oyentes, la que no se ejerce se pierde, y se pierde para siempre. No es solamente instaurar leyes razonables, justas, que protejan al colectivo. Se trata de que se apliquen esas leyes. Que las leyes sean duras no significa que la población tenga que estar amedrentada. Las leyes tienen que ser lex dura, lex es la ley. Pero si la ley tiene huecos, fisuras, está hecha acomodaticiamente a cosas personales y políticas, etcétera, estamos perdidos. Es que ese es el asunto, nada más que ese. No solamente hay que tener legislativos con cabeza, sino luego que los cuerpos de seguridad del Estado no estén en pelotas, que muchas veces están en pelotas, no pueden sacar la pistola, porque si la sacan no sé qué, le dan una eléctrica, pero si con la eléctrica no sé cuántos tampoco. Entonces, ¿qué tienes que llevar? ¿Un plumero para detener a un tío? Es todo una maraña que tenemos que cambiar, hay que cambiarla. La última pregunta, José. Con la ley sí han salido una veintena de violadores, abusadores sexuales y más de 100 se han beneficiado en rebaja de condena. Sí. ¿Alguno que tú conozcas? Sí, hay 2 o 3 casos que yo conozco que no puedo comentar porque lógicamente está en su judice, porque están cumpliendo, pero han salido y punto. Así de fácil. Yo no digo que estos sujetos vuelvan a hacerla, no lo sé, pero de momento ya han salido por una ley que está hecha con el culo en vez de con la cabeza. Perdonad la expresión, sí que estamos en horario infantil, pero bueno, el culo todo el mundo lo conoce. Entonces, bueno... a ver, todos tenemos uno, ¿no? Claro, evidentemente, amigos. Así que la gente apriete el suyo, porque vienen tiempos duros. Querido Cabrera, un abrazo. Gracias por ser sincero y hablar sin miedo. Cuídate. Albert, un abrazo para todos, amigos. Un abrazo, maestro. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Bueno, las informaciones que me llegan es lo último que acabamos de vender España a Marruecos, un buque, un Avante 1800 de última generación por 150 millones de euros. Sí. Esto está bien, esto es dinero para casa, ¿no, Bulé? Sí, es un
Un proyecto, esto no está mal. No, además Navantia es como empresa de bandera de España. Es fundamental lo hacemos que bien, eso siempre lo hemos hacemos hecho bien. muy bien. Yo recuerdo perfectamente cuando Constantino Méndez, siendo secretario de Estado, habiendo sido secretario de Estado del PSOE, siendo ministra Carmen Chacón, colaboró también en la transición al gobierno del Partido Popular con Pedro Morenés, y se cerró un gran proyecto de venta de fragatas a Australia. Es decir, el tema de la industria de defensa de España, creo que hace falta ponerse muy bien lo que es la orientación de hacia dónde vamos a ir, temas como Indra, temas como SAPA, temas de como... Indra no me hables, que estoy un poco asustado. A ver, el No me gobierno digas, ha ¿por qué? pedido, hombre, el gobierno ha pedido que gestione las próximas elecciones Indra. Indra, Sí. me dicen, ha presentado la documentación tarde y mal. Pero es igual, se lo han dado a Indra. ¿De quién es Indra? De Prisa y del gobierno. Es decir... Y de la SEPI. Sí, claro, el gobierno va a controlar las próximas elecciones y me he de fiar, me dices, sí. A ver, yo he estado como observador en distintas elecciones, tanto estando en Indra tradicionalmente en proyectos electorales como otras alternativas en toda Hispanoamérica. Indra siempre lo ha hecho muy bien. Ahora mismo ha cambiado lo que es la parte de la posición. El TIS también lo hacía bien. Claro, Tezanos lo hace muy bien. Sí. Claro, sí. Mira, yo lo que es la parte de la defensa de los intereses de España en industrias de defensa, en el caso de una empresa de bandera como Indra, creo que defenderlo. Lo que sí hay que estar es vigilante. Entonces, en este entorno, hombre, ya sabemos que los procesos electorales en todos los países, y más ahora, todo es en un entorno de discusión. El gobierno americano, en lo que es la parte de las elecciones de Estados Unidos, Trump pone en cuestión los resultados, Brasil con Bolsonaro. Al final, todo esto es un entorno que genera un problema de confiabilidad, de confianza en las instituciones. Vale, y esto me voy a fiar. ¿Te vas a fiar? Bueno, Ojo vigilante, pero hasta ahí. Sí. A ver, una más. Haida S.A. Haida S.A. es una empresa que pertenece a una caja de capital público de Marruecos. Sí. Su director es Khalid Safir. Le colocó el propio rey de Marruecos, cosa que hace habitualmente con las empresas que participa el Estado. Sí. Antes, el tal Safir fue gobernador de Casablanca, secretario del Ministerio de Economía, director de Tesorería General, o sea, es alguien de Mohamed VI. Hasta ahí bien. La pregunta es por qué España y Sánchez ha donado 21 millones de euros a esta empresa bajo el nombre, el motivo, y os leo textual, para la financiación de la economía social y solidaria en Marruecos. ¿Por qué? Eso no tiene explicación, Albert. Al final, aunque hagamos piruetas, no tiene explicación. 21 millones y me he de quedar igual. Claro, y al final dices, oye, ¿por qué? Yo ahora mismo no te puedo dar una justificación. Y sobre todo lo que es esos lazos de unión. Claro, no piensa mal y dice, igual es que los desvían de Haida a Mohamed VI S.A. Cualquier movimiento que existe en alguna empresa pública o en algún interés privado en Marruecos, todo pasa por el rey. Ya. Mohamed VI. Me dicen que se ha firmado un preacuerdo secreto para que a partir de 2030 Ceuta y Melilla tengan cosoberanía entre España y Marruecos. Mira, eso es una auténtica vergüenza, y eso al final me da igual lo que diga el político, lo que diga. Estamos vulnerando lo que es la Constitución. Constitución, no lo sé si es verdad o no, pero desde luego lo que es la parte del artículo 8º de la Constitución es sacrosanto. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que velar por la integridad y la soberanía de España. Como estemos regalando, ya hemos aguantado que hace 2 años el rey y la reina tenían que ir a Ceuta y Melilla, y Sánchez les prohibió visitar Ceuta y Melilla para que no se cabreara Mohamed VI. Ya hemos aguantado esto, los 300 y pico millones en los últimos 3 años.
como además hayan pactado la cogobernabilidad de Ceuta y Melilla entre los dos estados, apaga y vámonos. Es que entonces eso es un... sí necesitaré lo que tú, donde trabajas, la defensa nacional, no, me ayudarás. El tema es un... Y lanzo en paracaídas a Pepe Rosso. Pepe Rossiñol está aquí preparado para saltar. Hombre, por favor. El tema es el delito de alta traición contra los intereses de España. Es decir, claro, cuando un presidente del gobierno es presidente del gobierno de todos los españoles, no de una parte, y además tiene que salvaguardar lo que son los intereses nacionales, no los intereses particulares. Y estamos vulnerando cualquier principio ético. Yo hoy hacía mención en uno de los artículos que esta mañana publicaba, que era la referencia al artículo, a una conferencia que dio Benedicto XVI en el Bundestag en Alemania, habla acerca del relativismo. Es absolutamente aplicable a lo que está pasando ahora mismo en España. Nos vamos, amigos, mañana más. Abrazo a BOM Radio Benidorm, Gran Vía Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa, iVoox, Spotify, Spreaker, canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, a cada una de las plataformas en las que estamos. Información confidencial contrastada con invitados para crear una opinión, eso sí, siendo libres. Para eso hay que tener información veraz. No es fácil averiguar cuál es la verdad. Aquí intentamos que sean los protagonistas de la noticia los que estén para contárnosla de primera mano. Mañana más, un abrazo, gracias. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.